Vamos a ver un poquito cómo ha influenciado la posmodernidad a la iglesia. Esto es importante porque nuestros jóvenes, bueno, y en general la iglesia está creciendo ya con toda la influencia de la posmodernidad. Y ha penetrado tanto que a veces no nos damos cuenta. Y como yo les dije el día de ayer, no es que toda la posmodernidad sea mala. No, cada época tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Pero hay que tener cuidado porque a veces entran cosas que en el fondo tienen pecado y están entrando en la iglesia. Y las hemos dejado entrar sin mucha evaluación. Entonces vamos a analizar un poco. Como les digo, va a haber cosas malas, cosas buenas, cosas que están bien, porque la iglesia tiene que adaptarse a la cultura donde está, pero sin pecado. Ese es el principio. La iglesia posmoderna. La iglesia en muchos casos se ha adaptado a la posmodernidad. Aquí se analizará cómo se observan las características de la posmodernidad en muchas iglesias evangélicas. Es un llamado a la reflexión. Analice su propia iglesia. La iglesia hedonista. ¿Okay? Muchas veces la iglesia está promoviendo un tipo de Dios que nunca pide nada. Un Dios que no te pide, no te demanda compromiso. Un Dios que solo quiere darte. Un Dios que solo te da. Y hay que tener cuidado porque ese no es nuestro Dios. Y hay iglesias que ese es el Dios que están presentando. Un Dios que no demanda compromiso, pero que te quiere bendecir. Cuidado, porque ese no es Dios. Una iglesia like, cuando hablamos de las iglesias like, es esa iglesia que busca entretener en sus sermones. Y es cierto, o sea, podemos utilizar sermones dinámicos que llamen la atención. Pero mucho cuidado cuando dejamos de lado predicar la verdad y la realidad del pecado. Mucho cuidado. Porque está bien, sabemos que la gente le atrae el dinamismo. Y está bien que usted intente ser dinámico como pastor, como líder. Pero mucho cuidado cuando lo que está haciendo es haciendo un show, no un sermón. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Inclusive hay pastores que en vez de preparar la exégesis, lo que hacen es pensar los chistes más que la exégesis. O sea, pensar las bromas que van a decir en el sermón más que en la exégesis del pasaje. Pues mucho cuidado. Inclusive hoy en día que está tan de moda predicar y enseñar con proyector, de hecho ya hay muchas iglesias que si no hay proyector no hay culto. Casi que es así, si no hay proyector no hay culto. Y no es que sea malo, hermanos, o sea, no es malo usar proyector, pero a mí me preocupa cuando un pastor dura más haciendo la presentación, todos los detallitos de la presentación, y que tenga dibujitos y que tenga imágenes y que se vea bonito la presentación, que eso es bueno, pero me preocupa más que dure más haciendo eso que haciendo el exégesis de su sermón. Y mucho cuidado, porque yo he visto sermones que sí son lindos visualmente en las presentaciones.
de diapositiva. Pero es una cochinada de exégesis, así. Una basura de exégesis. El que se vio que el pastor está bien, duró mucho ahí preparando la presentación, pero su exégesis es mala. El contenido bíblico es pobre. Pues mucho cuidado, o sea, no es que sea malo usar este tipo de recursos, claro que los podemos usar. Y la iglesia que los utiliza, pues está utilizándolos bien. Sí, los está usando como una herramienta para presentar argumentos bíblicos. Pero si, inclusive es bueno, o sea, si sabemos que la gente le atrae lo visual, pues está bien, usemos lo visual, como este tipo de cosas. Pero nunca olvidemos que lo más importante es el contenido bíblico. ¿Qué más? La iglesia hedonista predica lo que la gente quiere escuchar. Entonces yo no voy a hablar de pecado, porque la gente se me baja. Mejor solo hablo de diezmo. Porque a mí me conviene, y hablo de pactar con Dios por medio de ofrendas y ese tipo de teologías que a veces le convienen al predicador o a la gente le suena bonito, pero hablar del pecado y sus consecuencias, no, ¿cómo les voy a hablar de infidelidad? No. ¿Cómo voy a predicar en contra de la homosexualidad? Se me van una parte de mi iglesia que cree en eso. La iglesia hedonista predica lo que la gente quiere escuchar. Pues mucho cuidado. Poco a poco se está convirtiendo en una falsa iglesia. Cultos show. Mucho cuidado con eso. El culto es un culto, es un diálogo entre Dios y su pueblo, no es un show. Inclusive uno de los predicadores más famosos que hay relacionado a los jóvenes, uno de los más famosos, les llamaba a sus eventos el show de los jóvenes. No voy a decir quién es, pero usted, el que conoce, sabe de quién estoy hablando. ¿Cómo le vamos a decir el show de los jóvenes? No, el culto no es un show. Cuidado con eso, ¿verdad? Convertir los cultos en espectáculos. No, los cultos no son espectáculos. Mucho cuidado. Mucho cuidado cuando nuestros grupos de música son tan profesionales que parece un concierto, no un culto. Porque a veces con la excusa de la calidad, sí, la gente dejó de adorar entonces. O sea, yo he ido a iglesias donde se escucha más los músicos que la congregación. Ya ahí estamos mal. Porque la congregación tiene que oírse primero. Porque los músicos están dirigiendo para motivar y para dirigir a la iglesia. Pero no es para solo ellos ser vistos. En el momento donde se vuelve un grupo que parece más bien que está dando un concierto, que parece que son ellos los que están luciendo, no es la gloria de Dios, estamos mal. Se desvió del objetivo de la adoración congregacional. Entonces, mucho cuidado, porque eso va entrando a poquitos. Y no nos hemos dado cuenta de que nuestra iglesia está bien, se ha adaptado a la posmodernidad, pero a veces pecando. Que como yo les dije, sí, la iglesia tiene que adaptarse a la cultura, pero sin pecar. Vaciado de compromiso, entrega, arrepentimiento y demandas de cambio. O sea, cuando no pedimos compromiso, no pedimos entrega, no pedimos arrepentimiento, ni se llama a la gente
a que debe cambiar su vida. Si eso no se predica en esa iglesia no es iglesia. Es una cosa que se llama iglesia, pero es entre comillas iglesia. Ha dejado de ser iglesia, porque la iglesia tiene que pedir compromiso, y tiene que pedir entrega, y tiene que pedir arrepentimiento. Y tiene que pedir santidad. Y se debe predicar sobre la santidad. No es que solo eso, entre muchas cosas hay que predicar de la santidad. O sea, no todos nuestros sermones van a ser relacionados con la ética cristiana, no, hay que enseñar de todo, hay que enseñar apologética, hay que enseñar, hay que evangelizar, hay que enseñar las doctrinas de la iglesia, hay que enseñar sobre vida cristiana, hay que enseñar muchas cosas, pero el problema es cuando hay ciertas áreas que no estamos enseñando. ¿Para qué? Para no espantar a los miembros. Pues ahí esa iglesia ha dejado de ser iglesia. La iglesia individualista, aquella que es indiferente a las necesidades de otros, no busca transformar la sociedad, no evangeliza ni hace misión, o su esfuerzo es sumamente reducido. Mucho cuidado con las mega iglesias, con las iglesias grandes. No es que sea malo tener una iglesia grande, pero hay que tener mucho cuidado cuando la gente se vuelve anónima. ¿Ok? Que es el problema que pasa muchas veces en las iglesias grandes. Empieza a haber un anonimato. Cosas como que uno llega a una iglesia muy grande, saludan a las 3 personas que están a la par mía y a mí no. ¿Por qué? Porque yo conozco a los otros 3, pero usted no lo conozco, entonces no lo saludo. Cuidado. Y ese otro punto de las visitas no son saludadas, siquiera. Eso a veces pasa hasta en las iglesias pequeñas. Es que digamos que en una iglesia grande, al ser tan grande, a veces no nos damos cuenta de quiénes son las visitas, al haber tantas personas, pero a veces están las iglesias pequeñas. Puede pasar también con los grupos específicos, como los grupos de jóvenes. Llega un nuevo joven, si es bien guapo o bien linda, ahí sí. Un montón llegan a saludarle, hay una doble intención, ¿verdad? Pero si no es tan agraciado o agraciada, y lo vuelvo a ver. La iglesia individualista reduce a las personas a números. Lo que le interesa es tener más gente. Entonces le interesa la cantidad, no la calidad. Entonces, no importa, voy a predicar suavecito para que esto me crezca y nadie se me vaya. Entonces predico lo que la gente quiere escuchar. Entonces cada vez mi iglesia es más grande, tiene más personas, pero como no predico del pecado, me sigue creciendo la iglesia. Qué dicha, crece más diezmo. Lo que me interesa es el número. Una iglesia que no ora por los demás. Si yo soy individualista, no voy a orar por los otros, oro por mí, oro por mi familia, pero no oro por las necesidades de los demás. Entonces, mucho cuidado cuando nos empieza a penetrar estas cosas en la iglesia. Si el hedonismo, yo decía, hay cosas que está bien, podemos adaptarnos a que la gente le guste las cosas visualmente, y ciertas cosas son una adaptación normal a la cultura. En el caso del individualismo, no hay nada que podamos adaptarnos, no podemos ser individualismo, porque el individualismo es lo contrario al amor. Entonces,
Si nos hacemos individualistas, sencillamente no somos iglesia, no somos cristianos. La iglesia narcisista invierte en imagen, aire acondicionado, proyectores, tecnología, que no es malo, ¿ok? No es malo. O sea, esa parte no es mala, sino que el problema es cuando solo invierto en eso y se me olvida que hay misiones, se me olvida que hay necesidades. O sea, no estoy diciendo que tener esas cosas sea malo, el problema es cuando solo queremos tener esas cosas y se nos olvida la gente que hay en necesidad. O sea, la iglesia tiene que atender a los necesitados. Es parte del ser iglesia. ¿Qué más? La iglesia que busca verse atractiva para que la gente se sienta cómoda y atraiga personas. Esa iglesia que lo que busca es tener líderes carismáticos para atraer. Recuerdo una conversación que tuve con un pastor de una iglesia. Yo le decía, pero pastor, ¿usted no se da cuenta que ese líder que usted pone a dirigir los cultos lo único que hace es mover las masas? Sí, yo sé, por eso lo pongo. Esa fue su respuesta, porque él sabía que ese líder era un experto en mover masas y por eso lo ponía. Que era bíblico lo que hacía ese líder. A veces hacía cosas que no eran bíblicas, pero movía masas. Entonces, mucho cuidado. O sea, no podemos sacrificar lo bíblico por tener cosas atractivas, ¿verdad? Que atraen. Y no es que sea malo atraer, claro que podemos usar cosas para atraer, pero sin sacrificar la parte bíblica. Por ejemplo, las misiones. Hay una iglesia que sí, tiene un montón de miembros, un montón de tecnología, proyectores, y uno les pregunta, bueno, ¿y cuánto dan para las misiones? Nada. O sea, no ayudan ni siquiera a un misionero pequeño, algo, no, nada. Es que lo que estás creciendo para sí misma. O no ayuda a los necesitados. Pero hay hermanos en necesidad, no hay plata para eso. La iglesia emocionalista. El creyente actual busca experimentar la presencia de Dios. Surge una teología emocional basada en la propia experiencia subjetiva, no en la Biblia. Hablemos, por ejemplo, de la alabanza, que ahora ocupa más del 70% del tiempo del culto, convirtiéndose en un espacio de psicoterapia espiritual. ¿Okay? Pero esas iglesias donde el tiempo de alabanza es como para hacer catarsis espiritual. Entonces la persona va no a adorar a Dios, va como a relajarse, como a desahogarse al culto. A veces cuando yo voy al culto se me van todos los problemas. Cuidado, usted no va al culto a que se le vayan todos los problemas. Usted va al culto a glorificar a Dios. Usted va a rendirle culto a Él. Cantos cuyos contenidos abundan en expresiones tales como sentir, palpar, tocar, ver, llenar. Los cantos que hablan de las emociones,
quiero sentir a Dios, quiero palpar a Dios, quiero sentir el Espíritu Santo, ver la gloria de Dios, ser lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Mucho cuidado con ese tipo de cantos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No se están enfocando en la gloria de Dios. Muchas veces son teológicamente incorrectos. Ahora, yo entiendo, algunas iglesias van a tener errores doctrinales y obviamente en los cantos se refleja eso. Pero también muchas veces, ¿verdad? Son cantos que solo llaman a la experiencia. Entonces son cantos inclusive escritos desde una postura postmoderna. La iglesia relativista, ¿sí? El cristianismo evangélico latinoamericano es muy moralista. De hecho, sí, el latinoamericano tradicional es bastante moralista. O sea, tenemos reglas muy estrictas sobre muchas cosas. Por ello, el influjo se ve principalmente en las generaciones más jóvenes. Ejemplo: copiar en un examen. Aquí se dice igual, copiar en un examen. Sí. Entonces, oyes a los jóvenes decir que copiar en un examen o dejar copiar a un compañero en un examen es ser solidario con el compañero. O sea, yo lo que estoy haciendo es ayudándole a mi compañero. Ha relativizado totalmente la honestidad. Y ahora son cantidades de personas que no ven como malo copiar en un examen. A mí me tocó en el Instituto Bíblico, no voy a decir cuál para no pecar de ética, me tocó un Instituto Bíblico en San José que un pastor a la par mía quería copiarme. O sea, yo estaba haciendo un examen y el pastor se acercó y quería copiarme. De hecho, en primer lugar, ese pastor, para mí, la imagen que tenía de él como pastor se me vino al piso. Yo era un joven, ¿sí? Yo era un joven en ese tiempo. Imagínense, uno como joven ver a un pastor que se le acerca a uno copiarle en el examen. Pues lo primero que me fue yo sinceramente era bien rígido como cristiano en ese tiempo, tal vez más que ahora, ¿verdad? Más estricto. Entonces, inclusive yo lo que hice fue que me cambié de lugar. O sea, me sentí tan incómodo que hasta me cambié de lugar. Tal vez en esta época no me cambié de lugar, nada más tapo mi examen. Ciertas caricias sexuales como tocar senos, tocar genitales, etcétera, muchos jóvenes los están empezando a ver como algo normal. Recuerdo el famoso libro de Josh McDowell, ¿Es bueno o es malo? ¿Cuántos lo han visto o conocido, o por lo menos mencionado? Bueno, pero ya solo una mano. Bueno, ese famoso libro que ya es viejo, ahora ya es viejo. Él hizo una serie de encuestas en los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de un libro tal vez de hace 10 años, tal vez más. Yo creo que más de 10 años. Y las encuestas que hacían en Estados Unidos le preguntaban a jóvenes cristianos, claro, eran encuestas anónimas, que si estaba bien que tocarle los senos a las jovencitas. Y ellos decían, sí, sí está bien. O sea, un porcentaje alto decía, está bien. O tocar los genitales. Y decían, sí, está bien. No es pecado. Entonces, una percepción de que dice que lo que es pecado es, no sé, tener relaciones sexuales genitales, pero que otras cosas no son pecado. Como tocarse, no sé,
por ejemplo, ideas extrañas como, bueno, si lo que tengo es sexo anal, entonces sigo siendo virgen, ¿verdad? Como no hubo ruptura del himen, entonces sigo siendo virgen. Entonces eso está bien, porque sigo siendo virgen. Por ejemplo. Entonces, cosas como esas, ¿verdad? Están ahí, penetrando y penetrando. Cuando yo escribí esto, que fue hace 10 años, ¿sí? No había iglesias tan relativistas, pero poco a poco han entrado ciertas cosas, ¿verdad? En la iglesia. Ya hay iglesias que sí, y son un poquito más relativistas. En el sentido, por ejemplo, iglesias que están aceptando homosexuales. Y sí, toda iglesia tiene que recibir a los homosexuales. El problema es cuando usted los recibe como si fuera que no tienen que cambiar absolutamente nada. Sí, claro que la iglesia tiene que recibir a los homosexuales, pero tiene que demandarles arrepentimiento. Y que en algún momento esperamos que cambien su conducta. Pero ahora ya hay iglesias que reciben a los homosexuales, o son iglesias de homosexuales. Peor aún, iglesias ordenando homosexuales, transexuales como pastores. Pues cada vez tenemos más de esto. Ahora, hablemos de la iglesia latinoamericana. Por dicha casi no nos ha entrado en Latinoamérica. Hay pocos casos, pero hay. Pero gracias a Dios la mayoría no es así. O sea, el relativismo no nos ha penetrado tanto, por lo menos en la iglesia como tal, aunque a veces las creencias de las personas sí puede tender, las creencias de las ovejas, al relativismo. Y puse ahí también el ejemplo del baile, ¿verdad? En algunas, tal vez la creencia de la iglesia es que bailar es pecado, ¿verdad? La creencia general, pero los mismos jóvenes dicen, no, yo no creo que eso sea pecado. Entonces hay una diferencia entre lo que cree la iglesia en general con lo que creen, ¿verdad? Los jóvenes o algunos de los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha relativizado. La iglesia pluralista. Ha muerto la iglesia como una iglesia institucional. No habla de religión, sino de espiritualidad. Por ejemplo, en la guerra espiritual da mucho poder al diablo, lo que lo convierte casi en un dualismo. O sea, hay veces que en esas iglesias, ¿verdad?, que se hace todo un culto a la guerra espiritual, ¿verdad? Ese énfasis en el diablo y echar fuera demonios y todo ese tipo de cosas. A veces se le da demasiado poder al diablo. A estas iglesias le dan como mucho poder al diablo. No es que el diablo lo tenga, sino que la iglesia se lo atribuye. Y a veces hasta se vuelve como un culto al diablo, porque hay veces, yo oigo a veces oraciones que están mencionando más al diablo que a Dios. Por último, tal vez lo más evidente, la iglesia pluralista se adhiere al ecumenismo. O sea, la iglesia pluralista cree en el ecumenismo. Ya sea el ecumenismo con los católicos o peor aún, con todas las religiones. Entonces ya tenemos iglesias de este tipo que creen en el ecumenismo con todas las religiones. En el fondo, ¿qué es? Una iglesia que se ha pluralizado. En el fondo, esa iglesia, si yo creo en el ecumenismo, estoy en el fondo creyendo que todos los caminos conducen a Dios, cuando no es cierto. Solo hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. Bueno, y con eso terminamos esta parte sobre
la radiografía de la iglesia postmoderna.